Gracias, buen día a todas. Agradezco a Dios este honor que me da de estar con ustedes, de compartir la palabra de Dios y solamente es por su gracia. Y de verdad es le agradezco es la consideración y la invitación que recibí ahí de parte de ustedes, de Mujeres Buscando Sabiduría. Como saben, es la iglesia que me recibió en el año 2019 allá en Argentina. Y bueno, mis hermanos y hermanas me recibieron con mucho amor, mucho amor de Cristo. Algunas de ellas están aquí, algunas hermanas no están, pero también se les recuerdo y las llevo en mis oraciones. Bueno, muy agradecida, es un honor estar aquí, de verdad. Y bueno, el tema de hoy es una opinión terrible de Ana y Penina. Tal vez la palabra terrible en nuestra actualidad nos suena un poco extraña, pero yo lo quise tomar como lo toma otro significado que es algo profundo, algo intenso. Y aunque hay mucho que decir acerca de Ana, vamos por favor a buscar en el primer libro de Samuel, capítulo 1 y 2, esos son los versículos que vamos a ver el día de hoy. Y es una perspectiva acerca de Ana y de Penina. En particular, este pasaje es especial para mí, la vida de Ana y su oración por un hijo, porque este hijo fue concedido por medio de la oración. Y me recuerda a mi propia vida, cuando mi madre estuvo orando por su embarazo y le pidió a Dios que se completara y que pudiera nacer. Así que yo tengo un especial afecto por este pasaje en especial. Y bueno, después de compartirles esto, he de comentarles que el estudio de estos capítulos realmente es muy abundante. Hablar de estos dos capítulos es mucho lo que podemos decir. Creo que la mayoría de las que estamos aquí hemos escuchado hablar de Ana. Hay mucho que decir de ella. La mayoría tal vez la han escuchado nombrar y algunas la podemos resumir de esta manera, ¿no? Una mujer del pueblo de Israel que era estéril y que en su aflicción oró a Dios por un hijo y Dios se lo concedió. Y este hijo pues llegó a ser un profeta, un mensajero de Dios, un juez de Israel. Aproximadamente él vivió en el año 1100 antes de Cristo. Así que con este tal vez 10 segundos pudimos resumir tal vez la vida de una gran mujer. Pero vamos a ver que no solo se trata de Ana, también se trata de Elcana, que era su esposo. Y es importante nombrarlo a él también. Eh, no se trata de Ana, decíamos, sino también de Penina. De Penina casi nadie cita mucho de ella, así que fue un gran desafío desarrollar pues estos puntos, porque tendemos a aislar a Ana. Siempre la tomamos a ella, hablamos de ella, pero no hablamos de su contexto. Ella fue una esposa, fue también una mujer que vivía en familia, pertenecía a una tribu en especial y pertenecía a un pueblo también. Así que vamos a ver el contexto que está alrededor de Ana, y también ella pues vivía con Penina, como ya lo mencionaba una de las hermanas, que le daba el adjetivo de terrible a Penina. Eh, es resaltar también que Ana y Penina tienen una relación de enemistad. Esa es, yo creo que la palabra que identifica a estas dos mujeres, enemistad. ¿Qué tan parecido es este cuadro de la vida de Ana con nosotras? ¿Y qué podemos aprender de esta reflexión de la palabra de Dios ahora como nosotras en Cristo? Eso es lo que vamos a ver. Ana y Penina eran israelitas del pueblo de Dios, de la tribu de Leví. Esta familia servía a Dios. Esta familia conocía cómo adorar a Dios. Ana y Penina estaban casadas precisamente con el mismo hombre llamado Elcana. Él era un levita o alguien de la familia de Leví que vivía en Belén. Eh, Así que esta familia trataba de cumplir la ley de Dios. Era una familia que acudía cada año a adorar a Dios. Eso es un mandamiento que se debía hacer y que para el tiempo en el que se vivía no era común que alguien lo hiciera. Eh, Estamos en un momento de la historia del pueblo de Israel donde el pueblo se había corrompido mucho. Habían dejado a Dios, aunque vivían en el territorio, habían dejado de adorar a Dios. Cuando leemos en el capítulo 2, ustedes han escuchado hablar del sacerdote Elí y de sus hijos, son muy famosos ellos también, porque se habían corrompido prácticamente en su servicio a Dios. Eran los principales
sacerdotes, bueno, el principal sacerdote y sus hijos, pero ellos cometían actos como adulterio, ellos robaban, y si eso lo tenían los que adoraban a Dios, ¿cómo estaba el pueblo en general? Entonces, esta familia que acudía a adorar a Dios cada año era una familia muy particular. Disculpen, era una em, familia que trataba de agradar a Dios. Vemos un esposo, un padre, el Cana, que trataba de cumplir la ley de Dios. Incluso podemos ver que amaba a Ana, como lo mencionan en los versículos, y que también la cuidaba, y que también cuidaba a toda su familia y a sus hijos. Entonces, no era una familia común la que estamos viendo ahora, era una familia singular. Ahora bien, Ana tenía el amor de su esposo y Penina tenía a los hijos del Cana. Tenía hijos e hijas, así que no tenía pocos, tenía bastantes. Ana se cita que era estéril. Y vamos a ver algunos de los significados de esta palabra que significa sus nombres. Ana significa, sí se ve, ¿verdad? Ana significa favorecida, alguien que se inclinaba en piedad o en favor. En cambio, penina significa perla y significa el énfasis de redondo. Y bueno, ahí pusimos una perla, la del lado derecho es una perla, una roca que también se conoce como la perla de Israel en una de las playas de Israel. Entonces, tenemos a dos mujeres con nombres totalmente diferentes, pero que las caracterizan muy bien. Una palabra que puede identificar la relación entre Ana y Penina y entre Penina y Ana es precisamente la rivalidad. El versículo 6 lo tienen allí en la Biblia, dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Por qué era Penina rival de Ana? Entendiendo rivalidad como esa enemistad que hay de una parte a otra con el deseo de tener lo que la otra tiene e incluso superar eso, superar lo que la otra tiene. Con esa perspectiva, ¿qué tenía Ana que Penina quería también para sí misma? Ana era una mujer, veíamos que buscaba muchos hijos, lo que significa que su esposo no la rechazaba tampoco. Tenía la dicha de tener al primogénito, al heredero, al que continuaría el servicio a Dios. Penina tenía la aceptación de su pueblo por tener hijos. A los ojos de los demás, Penina no estaba bajo maldición, porque no era estéril. Entonces, si Penina era tan bendecida, ¿por qué tenía la rivalidad con Ana? ¿Por qué quería superarla? Algunos piensan que Penina quería tener el amor del esposo del Cana. Sin embargo, vamos a ver que ella también, Ana, tenía un corazón humillado ante Dios, el cual es de gran estima delante de Dios. No solamente se trata del amor a simple vista del Cana por Ana, sino también del corazón de Ana para con Dios. ¿Por qué Ana tenía enemistad con Penina? Y esta imagen fue muy ilustrativa, la quise compartir con ustedes, porque precisamente muestra la rivalidad. La rivalidad no es solamente el odio que mostraba Penina hacia Ana, sino Ana también sentía ese rechazo. ¿Qué tenía Penina que Ana quisiera tener o superar? Pues realmente, si pudiéramos considerar, tal vez el hecho de tener un hijo. Pero la enemistad más bien era por el dolor que Penina le causaba a Ana, porque lo provocaba intencionalmente y la hacía llorar con violencia o con un dolor muy interno. En el versículo 6, la palabra enojándola e entristeciéndola se refiere a que es un dolor muy intenso, cuando uno va y llora con un dolor muy profundo. Y recordemos que este dolor no era un momento. Ella llevaba años, puesto que tenía muchos hijos e hijas, podemos deducir que llevaba años viviendo de esta manera. Ana, a la mujer
que recordamos como una gran mujer de oración. Vamos a ver que en el versículo 7 dice que la irritaba cada año que subían a adorar a Dios. Entonces, cuando ellos iban a adorar, Penina se dedicaba a humillar a Ana. Y Ana lloraba y no comía de tanta aflicción que ella tenía. ¿Has estado en algunos momentos de aflicción y causados por alguien que vive contigo? Alguien que te acompaña inclusive a adorar a Dios. Porque era el caso de Ana y de Penina. Ellas juntas iban a adorar a Dios, pero una tenía un corazón muy distinto de la otra. Penina, con esa aflicción que causaba, hacía que Ana no comiera. Inclusive le provocaba que Ana no comiera de lo sacrificado a Dios. Hay algunos sacrificios que tenían que comer las personas que acudían. Entonces esto hacía que Ana no adorara a Dios inclusive. Entonces, realmente, ¿qué adoración fue recibida por Dios? ¿La de Penina o la de Ana? El Cana le pregunta y le dice a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Le dice aquí. Y le dice, ¿qué no te soy yo mejor que muchos hijos? Versículo 8, si lo tienen allí. Y le hace 4 preguntas. ¿Por qué lloras? Le dice. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Son muchas preguntas y Ana no contesta ninguna. ¿Por qué no contarle a su esposo? ¿Por qué no contarle lo que le sucedía? Eh, ¿El Cana tendría alguna respuesta a la rivalidad entre Ana y Penina? ¿Tendría el poder para hacer algo, para resolverlo? ¿Realmente daría una solución a la rivalidad? ¿O el Cana tenía el poder para darle un hijo a Ana? En realidad, no tenía el poder para resolver nada, el Cana. Así que Ana acudió a Dios en oración. Como dice Filipenses 4:6, dice, llevemos todo lo que nos preocupa a Dios. Y también, como dice 1 Pedro 2:19 al 24, dice, si alguien sufre injustamente, recuerden que Dios, en esta versión dice así, les ha ordenado sufrir con paciencia. En eso, Cristo les ha dado ejemplo para que hagan lo mismo, porque Él sufrió por ustedes. Y es hermoso ver que aunque Ana nunca escuchó esto, porque ella vivió muchos años antes, ella vivía precisamente esta verdad. Cristo, cuando lo insultaban, dice 1 Pedro 2:23, jamás contestaba con insultos, jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Y Ana se dedicó a dejar este asunto en manos de Dios. Ahora sí, con esto en mente, vamos a ver algo que tenían en común estas dos mujeres. Bueno, tenían el mismo esposo, como ya dijimos, convivían en la misma casa, acudían a participar de los ritos de adoración a Dios. En eso, ellas eran parecidas. ¿Cuál es la característica especial entre Ana y Penina? Bueno, Ana oraba a Dios. Esa es la característica que recordamos de ella. Oraba en la aflicción, pero también oraba en adoración a Dios. Penina, su característica es ser enemiga de Ana y lo buscaba con todo lo que ella era. Vamos a hacer algunos características, vamos a ver las características de Ana y Penina. Ana invocó a Dios. Si ustedes ven en el versículo 11, 10 y 11, dice que ella comenzó a orar, pero hay un nombre especial que usa Ana en su oración. Dice, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. Cada vez que alguien se dirigía a Dios en el Antiguo Testamento, tenía en su mente qué es lo que esperaba de él. Y cuando ella dice Jehová de los ejércitos, este nombre es Jehová Sabaoth. Este nombre se usaba para invocar a Dios, pedirle su ayuda cuando el pueblo estaba completamente débil frente a sus enemigos.
imposibilitado para tener una respuesta. Ana conocía esto y le pidió a Dios que interviniera ante una enemistad que tenía. Y le dijo, Dios, sé tú y ayúdame. Ana pidió un hijo, pero lo pidió con un propósito en específico. Y dijo que debía ser para Dios. El hijo quitaría su dolor, pero también iba a quitar el dolor de su pueblo. Ana pidió un hijo para darle alegría no solo a su corazón, sino a su nación. Penina, por el contrario, tenía muchos hijos. Ya no había necesidad de pedir en oración por ninguno, porque los tenía de manera, podríamos decir, natural. Ana es una mujer piadosa, porque en su oración revela su corazón. Y aquí la pregunta para hacernos es, ¿cómo son nuestras oraciones? ¿Qué pedimos en oración? ¿Pedimos para quitar nuestra aflicción solamente? ¿Para satisfacer nuestro deseo, como de tener un hijo en este caso? ¿O pedimos para que también sea glorificado Dios y que ese sea el primer propósito de nuestra vida? Ana se llamó a sí misma sierva. Ella no procuraba tener el primer lugar. Penina sí. Ana se preocupaba de lo que decían las personas de ella con respecto a Dios. Cuando ella estaba orando, ustedes recordarán que le dijo al sacerdote, no me consideres una mujer impía. Yo he venido aquí a orar llorando delante de Dios, pero no soy una mujer impía, porque había otras mujeres que se presentaban ahí, pero en estado de ebriedad, supuestamente a adorar a Dios. Y ella dijo, no, yo vengo aquí y quiso honrar a Dios. Penina, pues no la vemos acercarse en ningún momento a adorar a Dios. Ana tuvo una respuesta a su oración. Le dijo en el versículo 17, Elí, ve en paz y el Dios de Israel te dé lo que tú le pides. Ella se fue con un cambio de corazón. Versículo 18 dice, se fue, comió y no volvió a estar triste. Penina, por el contrario, no se ve que haya habido un cambio en su corazón. Ana era una mujer sabia que cuando pidió un hijo, ella, y lo tuvo, según el versículo 20, 19 y 20, Dios le concedió tener un hijo a través de la unión entre Elcana y Ana, porque también es el hijo de Elcana. Y Samuel estuvo 3 años, se cree, con Ana. Samuel estaba siendo educado con una meta en específica, ir y quedarse a vivir toda su vida en el tabernáculo. Ana tenía 3 años para hacer esto, para prepararlo físicamente, emocionalmente e ir allá. No la vemos llorando, sufriendo o tal vez amargada, ¿no? Echándose para atrás en su promesa, sino que ella puso manos a la obra y educó a su hijo por 3 años. Una de las aplicaciones y preguntas para nosotras es a las que tienen hijos, ¿cómo estamos cuidando a nuestros pequeños hijos, ¿no? Pequeñitos? ¿Cómo estamos cuidando a nuestros hijos que tal vez ya son mayores? O a los niños que están a nuestro alrededor. ¿Los estamos educando con un propósito para Dios o para nuestros propósitos? Penina los educaba para sí misma. Ana los educaba para Dios. Ana no subió a adorar a Dios como lo requería la ley hasta cumplir su promesa. Y finalmente llegó el momento en el que ella debía entregar a Samuel. Y aquí me llama la atención, yo lo denoté como a Samuelito, ¿no? Era tan pequeño que lo llamaba con ternura, pero ella decidió cumplir su promesa a Dios. No hubo lágrimas, sino más bien fue a cumplir su promesa. Ella no se resintió por quedarse otra vez sin un hijo. Ella sabía que lo iba a entregar y iba a volver a casa otra vez sola, sin hijos. Ana no pidió otra vez por otros hijos. Ella solo dijo, me diste uno, te lo doy, y para mí eso es suficiente, porque tú, Dios, eres suficiente para mí. Vamos a ver en el versículo 28, si lo tienen ahí. 1:28 dice, Ana dice, lo dedico a mi hijo, a Jehová, para que se quede allí. Y adoró allí a Jehová. ¿Qué hizo Ana? Adoró a Dios. Es una mujer piadosa. Ana oró en su aflicción y se menciona un solo versículo en la Biblia de su aflicción. Pero en su adoración se mencionan 10 versículos. En el capítulo 2, del 1 al
10, ustedes encontrarán la oración de alabanza de Ana. En contraparte, nunca vemos a Penina orar. No se menciona nada de que ella sea una mujer de oración. Ana eh, describió a Dios, lo alabó por quien era en este capítulo 2. Y en su oración de alabanza solo se refiere 2 veces a sí misma. En el versículo 1, cuando le dice, tú me libraste de mis enemigos, y en el versículo 5, 2:5, cuando dice, la estéril ha dado a luz 7. 7. Todos los demás versículos, los 9 versículos, son de alabanza a Dios. Inclusive ella habla de que vendría el Mesías. Ella incluso tenía esa comunión con Dios que le permitió y esa, eh, revelación de Dios donde dice en el versículo 10, y será tu ungido el que vendrá. Así que esta mujer pudo proclamar a Jesucristo aún 1000 años antes de que Él viniera. Eh, una de las preguntas que yo me hacía con esto es, ¿cómo son mis oraciones? ¿Cómo son mis oraciones, pero de gratitud a Dios? ¿Agradecemos en oración? Oramos largamente por nuestros sufrimientos, pero oramos también largamente por la respuesta que hemos recibido. Generalmente no lo hacemos así. Eh, generalmente agradecemos con muy poco tiempo y lloramos mucho. Y además dice, ¿cómo oramos? Mirando siempre al Salvador, a Cristo. Él es digno de nuestra alabanza, por ser Dios, por ser nuestro Salvador. Y eso es suficiente para poderlo alabar. ¿Cuánto más igual cuando nos da una bendición? Así que para compartirles en resumen estas perspectivas, voy a compartir y vamos a ver cuáles son estas perspectivas en resumen que había entre Ana y Penina. Ana era una mujer de oración, de humildad, mientras que Penina era una persona contenciosa. Ana era una sierva, Penina quería tener el primer lugar. Ana se afligía por la injusticia, Penina se gozaba en hacer la injusticia. Ana adoraba a Dios, le temía, conocía y amaba la ley de Dios, mientras que Penina solo participaba de los actos externos de adoración. Dios no estaba en sus pensamientos y tampoco le importaba cumplir la ley de Dios, que no era solo lo externo, sino también el corazón. El primer gran mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Ana era pacificadora, buscaba que no se difamase a Dios con su conducta, mientras que Penina era una mujer rencillosa y buscaba que su nombre estuviera en alto, aunque su conducta fuera despreciable. Ana conocía a Dios como Jehová Sabaoth, el que socorre a los que sufren injusticias, mientras que Penina no conocía a Dios, porque si lo hubiera conocido, no hubiera afrentado a Ana de esa manera. Ana pedía en oración para la gloria de Dios, no solo para recibir una bendición personal, mientras que Penina no oraba para la gloria de Dios. En algún punto observé que tal vez no oraba porque ella tenía lo que ella era más valioso, que eran sus hijos. Ana cumplía sus promesas a Dios, mientras que Penina nunca prometía a Dios, solo esperaba recibir de él. Ana alababa a Dios públicamente, mientras que Penina no podía alabarle porque no le conocía, pero tampoco le podía alabar en gratitud, porque nunca había pedido y por tanto tampoco había recibido de Dios. Así que no había alabanza en su boca. Y la alabanza que dijo Ana fue así: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. La alegría de Ana estaba en la salvación de Dios. Sin duda, ustedes y yo tenemos características a veces en nuestra vida de Ana o de Penina. No podemos idealizarnos pensando que somos Ana o que somos Penina, eso sería terrible. Y quedarnos en esa condición de pues soy así y continuaré así, como Penina lo hacía. Más bien tenemos que ver a estas dos mujeres como las características de alguien que busca a Dios y de alguien que se queda viviendo en la carne.
Ana orando a Dios, Penina buscando, como su nombre lo decía, una perla redonda, pero para satisfacerse a sí misma. En Ana vemos cumplida Proverbios 31:30, que dice: engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor, esa es digna de alabanza. Ana tenía un corazón que miraba al cielo. Penina, un corazón que miraba a la tierra. Ana miraba al cielo, pero también a la tierra. Penina solamente a la tierra. Ana tenía el amor de Dios y amaba a Dios, y aunque reconocía que Penina era su rival, porque Penina sí lo había decidido, no por eso dejó de amar a Dios, ni de amar a su esposo, ni de amar a Penina y a sus hijos. Y esto me recuerda a 1 Corintios 13. En una versión dice, el que ama tiene paciencia en todo, es amable siempre, no es envidioso, no se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero, no es egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. ¿Y qué mayor ejemplo de esto? No en Ana como algo perfecto, sino de Cristo. Porque Él de verdad que es, porque dice Dios es amor. Y Cristo al ser Dios, Él es el que nos amó de esta manera. Y nos dice que sigamos su ejemplo. Ana se gozaba en Dios. Penina se gozaba en ser rival de Ana. Identificar estas características en nuestra vida. Si vemos alguna característica de Penina, hemos de orar a Dios para pedirle que nos perdone y nos ayude. Si vemos alguna característica de Ana en nuestra vida, es solo por la gracia de Dios, como dice en el versículo 18 del capítulo 1, dice: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Este cuadro de Ana y Penina en rivalidad nos hace recordar 2 Corintios 5, 14 al 15. El amor de Cristo domina nuestras vidas. Sabemos que Él murió por todos y que por lo tanto todos hemos muerto. Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. Hemos de dejar de vivir para nosotras en esas características rencillosas, egoístas que tenía Penina. Tal vez ella acudía a adorar a Dios como en ese momento estaba mandado, pero su corazón no buscaba adorar a Dios. Ana se deleitaba en Dios, le daba gracias y lo hizo por años, aunque no tenía ese gran anhelo de su corazón. Bueno, el anhelo de su corazón que era un hijo. Y puedo terminar estas perspectivas de Ana y Penina diciendo que las características de Cristo que se manifestaron en la vida de Ana, como ese amor, puedan crecer en nosotras y que aquellas que se manifestaron en Penina, en la carne, puedan ir disminuyendo en nosotros. Si estamos en Cristo, ahora por su poder lo podemos hacer, en el poder del Espíritu Santo. Ha sido un reto personal estudiar estas dos mujeres, pero cuando miro a Cristo, yo puedo ver al que ha amado y me ha amado a mí, y amado, dice, a los impíos, a todos, y que nos ha dado el poder para seguir sus pisadas, para seguir su ejemplo. Y para concluir, quiero compartirles 1 minuto, 2 minutos, este breve canto para orar. No es necesario que lo cantes, solo orar para concluir, y con esto me gustaría cerrar en esta parte, mirando a Cristo. ¿Se escucha? Jesús, yo quiero ser como tú. Mi deseo
deseo es vivir como tú, con toda mi alma deseo, Señor, que se anhele sea realidad. Jesús, yo quiero ser como tú. Mi deseo es vivir como tú. Toda mi alma deseo, Señor, que se anhele sea realidad. Ser como tú es mi petición, ser como tú. Ayúdame, Jesús, a ser como tú. Oh, mi Señor, yo quiero que sepas que yo quiero ser como tú. Jesús, yo quiero ser como tú. Mi deseo es vivir como tú. Con toda mi alma deseo, Señor, que me anhele